Hoy os vamos a hablar de un episodio importantísimo que cambió las tornas de la historia contemporánea mexicana. Un conflicto sangriento que estuvo protagonizado por diversos caudillos y revolucionarios y que ha dejado un legado indeleble en la identidad nacional del país del águila y el nopal. Hoy en Memorias de Pez hablamos de la Revolución Mexicana. Para ello tenemos que irnos al año 1876, cuando un mestizo oaxaqueño llamado Porfirio Díaz logró asumir la presidencia del país en el año 1876. Este hombre, que destacó en los ejércitos liberales combatiendo a los conservadores, consiguió conservar el poder de un régimen autoritario y centralizado durante más de 3 décadas. Casi nada, ¿eh? Bueno, pues a este periodo larguísimo de gobierno de Porfirio se le conoció como el Porfiriato, y en él se implementaron políticas de modernización y se atrajo inversión extranjera que ayudó al desarrollo de la infraestructura del país, especialmente en la minería y en los ferrocarriles. Pero claro, todo esto tuvo un coste que pagaron los de siempre, y es que el Porfiriato también se caracterizó por una enorme concentración de poder y riqueza en las manos de unos pocos, y la opresión de las clases más desfavorecidas. A medida que las décadas pasaban, Díaz se apoyaba cada vez más en el fraude político y en el ejército para mantenerse en el poder. La cosa iba de mal en peor, y a partir del siglo XX el sistema empezó a deteriorarse. Esto se sumó a que los mexicanos no conocían a ningún posible sucesor que pudiera continuar el legado de Porfirio Díaz, que el hombre estaba ya bastante mayor. Además de todo esto, la miserable situación rural del país ya no daba para más. Con un 80% de población campesina, muchos de estos trabajadores del campo tenían que ver cómo las leyes del gobierno favorecían únicamente a los grandes latifundistas y terratenientes. Conclusión: una crisis del copón en la que el mismísimo Porfirio terminó por dimitir. De hecho, el tío acabó por exiliarse en París y murió 4 años más tarde. Y es que resulta que lo que había ocurrido en México para llegar a esta situación es que se había desencadenado una campaña de insurrección contra el porfiriato conocida como el Plan de San Luis. Esta campaña estuvo ideada por uno de los principales cabecillas de la revolución, Francisco Ignacio Madero, que era un antirreeleccionista que le había puesto las cosas bastante difíciles al presidente en los últimos años. Tras la renuncia de Porfirio, fue Madero el que salió escogido como presidente, y el tío se encargó de restaurar la Constitución, prohibir la reelección y establecer el sufragio popular. Un montón de cosas. Pero muchos cambios iban a ser necesarios aún para mejorar las condiciones del pueblo mexicano y la situación general del país. Con el Plan de San Luis se dieron una serie de levantamientos armados en distintos puntos de la nación mexicana, generalmente encabezados por líderes revolucionarios del campesinado. Así, en el primero de ellos, un revolucionario llamado Emiliano Zapata lideró una serie de revueltas en el sur que buscaban la devolución de las tierras a los campesinos que las trabajaban y la destitución del gobierno de Madero. Esto quedó patente con la firma de un manifiesto llamado Plan de Ayala, que reconocía que la tierra es para el que la trabaja. Además de los líderes campesinos, los terratenientes y el gobierno de Madero, también entraron en escena, como no, los Estados Unidos de América, que tenían miedo de 2 cosas. La primera, el gravamen al petróleo resultado del gobierno de Madero. La segunda, la posición conciliadora del gobierno con los grupos de campesinos revolucionarios. Tras el Plan de Ayala, que se firmó en el 1911, un ejército del norte de México, comandado por el revolucionario Pascual Orozco, también se levantó contra el gobierno de Madero. Tras ello, uno de los generales de Madero, Victoriano Huerta, fue el elegido para poner fin a esta situación, pero un enorme plot twist estaba aún por llegar, y es que la voluntad de Victoriano Huerta era muy distinta a la de los campesinos. El tipo estaba alineado con los intereses de los militares afines al porfiriato, que mire usted por dónde, eran los mismos intereses que los de la embajada estadounidense. ¿Y qué creéis que pasó? Pues efectivamente, tras una conspiración conocida como la Decena Trágica, los opositores porfiristas de Madero terminaron por conseguir su destitución y poner en la presidencia al mismísimo Victoriano Huerta, que se convirtió en dictador al anular la libertad del pueblo por medio de la fuerza militar. De esta forma, el gobierno de México se ganó 2 corrientes opositoras. Por un lado, los revolucionarios campesinos, liderados por Álvaro Obregón y Pancho Villa en el norte, o Zapata en el sur, y los constitucionalistas, liderados por Venustiano Carranza. Eso sí, Pascual Orozco terminó por alinearse con el gobierno golpista de Victoriano Huerta, quien, por cierto, lo nombró general de brigada.
Poco tardó el gobierno de Huerta en convertirse en algo similar a lo que fue el de Porfirio Díaz, y evidentemente menos tardaron los revolucionarios en actuar. Así, José Doroteo Arango Arámbula, mejor conocido como Pancho Villa, se hizo eco en nombre de la Revolución Mexicana de la División Norte y consiguió consolidar su poder en el estado de Chihuahua, del cual se convirtió en gobernador. Caracterizados por su rebeldía, Villa y sus seguidores, los denominados villistas, lograron apoderarse de numerosas haciendas y campos, que fueron repartidos entre los campesinos y soldados. Por otro lado, el ejército constitucionalista de Carranza también había cosechado enormes éxitos en la región, además del apoyo internacional del presidente de Estados Unidos, Woodrow Wilson. Para que veáis cómo estaba el asunto, en el año 1914, los estadounidenses llevaron a cabo la invasión del puerto de Veracruz. Así, finalmente, esta situación de desventaja llevó a la renuncia de Huerta a la presidencia. Esta renuncia derivó en un montón de acuerdos y desacuerdos entre los principales líderes Carranza, Villa y Zapata, por lo que se realizó la famosísima Convención de Aguascalientes, en la cual se tenía por objetivo unificar las facciones revolucionarias y precisar los fines y el alcance de la revolución. Spoiler, no todo salió bien. Tras este episodio, Carranza se proclamó presidente en calidad de jefe del ejército constitucionalista, pero Villa y Zapata se opusieron y así comenzó una guerra entre Carranza y las fuerzas convencionistas de Villa y Zapata. Poco pudieron hacer las fuerzas de Pancho Villa ante el ejército constitucionalista, apoyado por los Estados Unidos. Así, tras varios enfrentamientos armados, protestas y desencuentros, Carranza consiguió poner bajo control los movimientos revolucionarios y promulgar la Constitución de 1917, en la cual se reconocían distintos derechos de los trabajadores, como la jornada laboral de 8 horas, un salario mínimo, el desarrollo de una reforma agraria y el derecho de expropiación por parte del Estado, además de separar a la Iglesia del poder político. Por otra parte, también se oficializó la idea de una educación igual para todas las clases sociales, en la cual no debía tener influencia la religión. Por su parte, Emiliano Zapata, que había liderado las revueltas en el sur del país e impulsado la lucha por la igualdad y la propiedad comunal de las tierras, fue asesinado el 10 de abril de 1919, tras el encargo de su muerte por el presidente Venustiano Carranza. Por su lado, Carranza también fue asesinado en un viaje hacia Veracruz en mayo de 1920 por las tropas del movimiento aguaprietista, uno de los últimos coletazos revolucionarios de por aquel entonces. Tras la muerte del presidente Venustiano Carranza, Álvaro Obregón fue escogido como el nuevo presidente del país y para ese entonces los conflictos armados de la revolución habían acabado casi por completo. No obstante, un poco más tarde, en el año 1923, el último gran líder de la Revolución Mexicana también acabaría por encontrar la muerte. Así, en circunstancias controvertidas, Pancho Villa fue emboscado mientras conducía su coche por las calles de Chihuahua y tiroteado por un grupo de asaltantes no identificados. La razón del asesinato de Villa nunca fue esclarecida y evidentemente hay un montón de teorías que apuntan tanto a actos de venganza política por parte de los opositores como a conflictos personales o incluso a rivalidades de antaño. Así Villa se unió a Madero, Zapata y Carranza, y su muerte agrandó la enorme línea de sangre que dejó la Revolución Mexicana, una revolución que ejercería una enorme influencia en la actividad política y en la cultura de los años siguientes, y que sería celebrada cada 20 de noviembre por todo México. Y así es como llegamos al final del vídeo de hoy. Si os ha gustado ya sabéis que podéis darle a like, suscribiros y si os gusta la economía y las finanzas seguir a mi otro canal Memorias de Tiburón. Por lo demás, un saludo y hasta la próxima.